Bueno, estoy muy emocionada porque imagínense que hoy voy para mi primera clase de pintura. Es pintura al óleo y es acá en Florencia. Así que obviamente les voy a grabar toda la experiencia. Pero estoy muy feliz porque es una clase con un profesor italiano y bueno, vamos a ver qué cositas nos enseñan. La verdad, ustedes saben que con óleo no pinto mucho, que digamos. Entonces hoy quiero aprender como toda la técnica y bueno, acá voy para mi primera clase. Ya casi voy llegando. Hoy está haciendo mejor clima acá en Florencia. Ya estoy un poquito mejor, estaba un poco enferma, pero bueno, les voy a mostrar todo cómo es el estudio. Es en una academia y bueno, vamos a empezar. Y bueno, mientras vamos caminando, tengo estas vistas hermosas de las calles florentinas. Miren qué bonito, el paisaje está hermoso y bueno, yo estoy muy animada, muy emocionada porque yo sé que esta clase va a ser maravillosa y por fin voy a poder manejar un poco más esa técnica del óleo que tanto trabajo me ha dado. Entonces bueno, ya después les muestro el resultado de nuestra primera clase. Bueno, me decidí tomar estas clases de pintura en la Academia del Giglio, así se llama la institución, y me encantó porque, bueno, tienen diferentes tipos de estilos, de arte, y la verdad, pues con profesores italianos que saben demasiado, y quería perfeccionar la técnica del óleo porque, como les contaba al principio, la verdad es un medio que para mí no es como muy familiar. Me gusta mucho el resultado que deja, sí. El tema con el óleo es su tiempo de secado y el olor, o sea, la verdad a veces no me aguanto el olor del óleo, y por eso es que la verdad evito como trabajar. Pero esta vez me quise dar como la oportunidad de probar algo nuevo y de verdad los invito a que hagan eso que siempre han estado postergando, porque de pronto se sale un poco de su zona de confort, porque esto les va a traer un aprendizaje muchísimo más grande. Entonces acá lo que hicimos fue básicamente copiar una obra de algún artista que nos gustara. En este caso yo seleccioné esta obra de Francis Bacon. Es la verdad un artista que me gusta un montón. Él también es un artista que practicaba mucho el tema de la distorsión y esta en particular se llama Lying Figure. Y bueno, me gusta mucho, acá se las dejo para que vean la foto. Y entonces, bueno, lo que se comienza haciendo básicamente es hacer el boceto, ¿cierto? Entonces se toca dibujarlo a ojo básicamente. Yo la verdad casi nunca hago bocetos. Ustedes de pronto si ya han visto videos del canal saben que no hago bocetos. Y aquí fue digamos que ir mucho más lento. Por lo general yo pinto muy rápido, quiero como que todo se seque ya y quiero ver el resultado. Pero acá me enseñaron a pausar, calmarme y disfrutar mucho más ese proceso. Aunque yo me lo disfruto mucho, aunque pinte rápido, pero no sé, como que fue un cambio de chip y me gustó como tomarme como cada pasito. Si les soy muy sincera, hacer bocetos no es como mi parte favorita, pero bueno, igual seguí como las reglas que me estaban dando ahí. Bueno, más que reglas, instrucciones. Ya acá tenía pues como el boceto listo. Luego lo que se hace es calcarlo. Básicamente le pones como lápiz por detrás del dibujo, lo calcas y ya te queda en tu lienzo. Me recomendaron dar una base al fondo de un color diferente porque me explicaban que el blanco puede ser como muy iluminado y como que muy fuerte y a veces no nos deja ver los colores como en realidad son, ¿cierto? Entonces me recomendaron poner como una capa de color diferente y bueno, ahora sí empezamos a mezclar todos los óleos. Me pareció muy chévere porque ellos tenían como un medio con el cual hacían que el óleo se secara mucho más rápido. Obviamente no es igual a un acrílico, no, pero sí se secó como en un día. En un día ya estaba seco, entonces súper bien. La verdad me disfruté muchísimo este proceso. El profesor fue súper amable, me explicó cada paso, me decía como no, tranquila, o sea, acá te puedes tomar el tiempo de mezclar y mezclar. Esa parte me gustó mucho, como que los colores se funden mucho mejor porque obviamente tienes más tiempo como para aplicar capa sobre capa. Entonces esa parte me gustó mucho del óleo. Bueno, y ya después de ese break cortico que nos dieron, seguí acá súper juiciosa dando todas las capas de color, ya armando muchísimo más la figura y en particular esta obra que yo elegí, bueno, el profe me dijo que era un poco complicadita porque obviamente Francis Bacon pues pinta muy distorsionado, ¿cierto? Yo me imagino que lo que hacía era que pintaba una figura normal y luego la empezaba como a deformar un poco con el pincel, con sus dedos, no sé bien su técnica, pero bueno, traté como de imitarlo lo mejor posible. La verdad es un artista que me encanta, entonces para mí fue un honor tratar de hacer esta copia de su obra para aprender sus pinceladas, su mezcla de colores. Bueno, yo creo que el resultado fue la verdad muy cercano a la obra original. Como les digo, lo hice con mucho respeto porque me encanta ser artista y por acá pueden ver el resultado final, yo obviamente con mi cara de felicidad. Bueno, y el profe también quedó pues como muy contento con el resultado y la verdad esta fue una obra que hice en 6 horas de clase. Creo que fue súper bien porque 6 horas que incluyó todo lo que les mostré, ¿no? El boceto,
después pasarlo, calcarlo, pintar y bueno, creo que estuvo muy bien. Y bueno, esa fue mi clase de pintura al óleo en Florencia, Italia. Me encantaría leerte en los comentarios a ver qué te pareció esta experiencia y si tú también te atreverías a hacer algo que de pronto no te gusta tanto, pero que quisieras probar solamente por curiosidad y por aprender. Recuerda que si te gusta mucho el contenido de arte, creatividad y todo esto, te puedes suscribir y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!